José, muchas gracias, lo primero, por esta charla que vamos a tener. Y ahí va la primera pregunta. Medalla de plata en Los Ángeles, año 84. Ya el año que viene va a ser 40 años. Ha llovido un rato. ¿Qué sentiste cuando jugaste frente a Michael Jordan? ¿Y qué sientes ahora, visto con la distancia de estos 40 años y toda tu carrera profesional? Muy diferente. En aquel momento, mientras estás jugando, compitiendo, tampoco es la de decir, bueno, estoy en los Juegos Olímpicos, estamos ganando una medalla. Es más, nada más acabar el partido de la final con Estados Unidos, perdimos, claramente. No podías estar contento, que es lo que pasa cuando tienes una medalla de plata. Que los que tienen la de bronce, que en ese caso fue Yugoslavia, estaban mucho más contentos que nosotros que teníamos la de plata porque acabamos de perder. Hasta que te ponen la medalla, ella cambia un poco. Pero ya según va pasando el tiempo, valoras mucho más esa medalla de plata. Y la verdad es que en ese momento solo no llevábamos las expectativas o el objetivo de ser medalla. Simplemente ir jugando cada partido, intentar ganar todos los partidos, y al final pues tuvimos un premio que es que yo creo que ninguno lo hubiéramos imaginado antes de empezar el campeonato. Sí, estar entre los primeros, porque era una gran selección, no esa selección, sino las selecciones de los últimos años. Ya habían conseguido muy buenos éxitos, sin llegar a ser medalla de oro en una competición así o en un mundial, pero ya era una selección que había que contar con ella, pero no tanto como para ser medalla de plata. Y con el tiempo, pues bueno, te das cuenta que es uno de los recuerdos más bonitos que tienes para poner en el historial, en el currículum, pero nada más que eso. O sea, es mucho más importante lo que has hecho durante toda tu carrera, los partidos que has jugado, fáciles, difíciles, te diría que hasta los partidos que has jugado luego con veteranos. Eso es lo que más te puede llenar, y los mejores recuerdos, los amigos, más que ganar una medalla de plata. Sin embargo, es decir, ahora mismo la NBA está aquí al lado, el mundo se ha hecho demasiado pequeño. Que venga a jugar el otro día Doncic, con los Mavericks a Madrid, que el equipo de Real Madrid vaya a jugar a Estados Unidos, está todo muy cerca. Pero hace 40 años ya era un viaje físico y geográfico, además de un viaje profesional, que era como entrar en otra galaxia, era la NBA. Sí, ¿no? Sí. Creo que esos matices a la hora de decir, quiero decir con esto, los nervios, ¿no? A la hora de jugar, ¿no? Que estás compitiendo contra lo mejor de ese país, que es el referente a nivel internacional del baloncesto. Sí, como suele pasar muchas veces, el problema es que te lo creas. Entonces tú ahora sales a jugar contra Estados Unidos, la selección española, y salen pensando que les pueden ganar, porque ya les han ganado muchas veces. Pero en aquel momento nunca habías ganado a Estados Unidos. Habías podido competir contra ellos, un poco más, menos, contra esa selección te daba la sensación de que no podías competir y ya salías así. Es más, cuando jugamos la final, habíamos jugado ya antes, a principio de los juegos contra ellos, en la serie, y habíamos perdido también. Fue muy disputado hasta el descanso del primer partido, luego ya en la segunda parte no. Pero ya salimos pensando en la final que ese partido lo perdíamos. Ahora, sin embargo, no saldrías así. Ahora saldrías pensando que les puedes ganar. O sea, que el problema es que tú te lo creías. Te creías eso. Y además se lo creían ellos también. Lo mismo que cuando Fernando Martín a Estados Unidos, pues era como que no se fijaron en otros jugadores. Había jugadores en esa misma selección española, incluso anteriores, como, pues, no sé, Bravender o Luis, jugadores que podían haber jugado perfectamente en la NBA. Y varios de los de esa selección. Pero primero, Estados Unidos consideraba que Europa era muy inferior y nosotros no lo creíamos. Luego hemos visto que muchos de esos jugadores podían haber jugado y podían haber sido además buenos. No entre los 10 mejores, pero sí buenos jugadores de la NBA. Estupendo. Hasta aquí el tema baloncesto. Bueno, vamos al meollo de la entrevista, ¿no? Nos conocemos de hace muchos años. Cuéntame cómo sacas tiempo para sacarte la carrera de violín, ser psicólogo deportivo, o sea, otra carrera, pintar como pintas, he visto tus cuadros, lo que sabes de ópera, lo que sabes de cine y televisión. Es decir, yo necesitaría 10 vidas para hacer todo eso. ¿Cómo se gestiona todo eso? No creas. Primero, nunca he tenido la sensación de hacer muchísimas cosas, pero también es verdad que cuando haces muchas cosas te cunde más el tiempo. O sea, lo malo es no hacer nada. Ahí te da la sensación de que estás perdiendo el tiempo, de que hoy no he hecho nada y tal. Y sin embargo, si haces muchas cosas, eres disciplinado y tal, se puede hacer
incluso más. Además, no tiene tanto mérito. Yo, por ejemplo, la carrera de violín la hice, pero empecé con 6 años. O sea, no jugaba baloncesto entonces. Entonces ya la acabé, pues en total eran 7 años de violín más el solfeo y tal. Nada, cuando me vine a Madrid con 17 años ya la había acabado la carrera. Entonces ahí tenía tiempo de sobra para hacerlo. Pintar porque siempre me ha gustado. Luego estudiar, pues, hice psicología. Luego hice historia del arte, pero porque seguía jugando y tenía tiempo libre. Siempre tienes tiempo libre, puedes hacer muchas más cosas. Y cuanto más haces, más cosas te das cuenta que puedes hacer. Esto me decía Corbalán, que creo que fuisteis la primera generación de jugadores, que pedisteis que en los torneos internacionales tuvierais un espacio para poder estudiar a aquellos jugadores que quisierais estudiar una carrera. Esto es así, ¿no? Sería con la selección. Yo es que la selección he ido muchísimas menos veces de las que fue Corbalán, pero seguro que Corbalán era de los que además él hizo medicina. Sí. Como varios jugadores del Real Madrid. Hubo un momento que había 3 médicos en el Real Madrid jugando. En los viajes yo recuerdo a Corbalán y Cristóbal del Corral que siempre estaban buscando tiempo para estudiar. Es una carrera que es dura para hacer a la vez que la carrera de baloncesto. Luego otros, pues hacíamos una carrera que era más fácil, o sea, era más sencilla y entonces no necesitabas en los viajes aprovechar tanto el tiempo. Pero sí he estado en equipos, en el Real Madrid, en el que prácticamente todos los jugadores tenían carrera. O sea, a lo mejor había 1 o 2 que no la tenían, todos los demás sí, incluidos los extranjeros. Porque para poder jugar en Europa o en España en aquel momento solo podías venir desde la NCA, desde la universidad. Tenías que haber acabado la carrera para que pudieras ficharlo. Con lo cual todos, aunque hubieran hecho una carrera muy sencilla, les hubieran ayudado a probar, porque si eran buenos en el baloncesto se les podría ayudar, pero habían estado 4 años o 5 años, 4, estudiando en una universidad con una disciplina, entrenando con unos horarios, yendo a clase y aunque no aprovecharan la clase tenían que estar atendiendo y tal. Eso ya iba formando muchísimo. Tienes, José, 3 hijos, Javi, Pablo y Manuel. Sí. Y esto, estoy seguro que te acuerdas, porque tienes una memoria de elefante. Estábamos viendo jugar a Javi en WeThink y me hizo mucha gracia el comentario tan desde el lado cariñoso que lo hiciste, ¿no? Me dijiste, míralo, ahí está el más tonto de los 3. El más tonto de los 3, medalla de plata en los mundiales del 2019. Perdón, discúlpame, medalla de oro en los mundiales perdón, en el Mundial de China, 2019. Sí. Carrera de ADE, carrera de periodismo. Hostia, qué portento, ¿no? Javi, es decir, que todo eso, estamos de acuerdo, serán más o menos difíciles las carreras, que yo no entro ahí, hay que trabajar mucho. Además de lo que exige el deporte de competición, que son muchas horas, en fin. Tienes que estar orgulloso del más tonto de los 3. No, estoy muy orgulloso, de los 3, mucho. Y además el deporte les ayuda mucho a eso. Y a Javier especialmente, que es del que estás hablando ahora, le ha ayudado porque es a lo que más horas le he dedicado, lo mismo que me ha pasado a mí, o cualquiera que llegue a ese nivel. Es a lo que más horas le dedicas. Yo entiendo que el deporte en un momento de tu vida sea lo más importante. Sobre todo a esas edades. Y además tiene que serlo si quieres llegar ahí arriba. Pero lo más importante de todo, y eso lo han tenido, es que no sea lo único. O sea, es lo primero, pero no lo único. Hay una segunda cosa, una tercera, una cuarta, que son los estudios, aficiones, familia, amigos. Todo eso son las patas que te están sustentando. Si solo tienes una pata, en el momento de que se rompe, pierdes esa pata por la razón que sea, te quedas en el aire. Si tienes otras cosas, y ellos lo han tenido, o sea, en los momentos malos siempre tienes otra cosa, y eso también te está ayudando al deporte y te está ayudando en los estudios. Hay unos padres, como tú, como Yolanda, padres responsables y quizá con una visión de lo que debe ser la vida de un chaval, porque empiezan a competir de chavales, para convertirse en un adulto con la cabeza bien amueblada, ¿no? Es decir, gestionar eso como padres, siendo Javi una estrella del baloncesto. Hostia, el gestionar todo eso no tiene que ser nada fácil, ¿no? Entiendo, como padre. Es difícil, ¿no? Es difícil y es lo que más te preocupa, además. Y además, en el caso de mis hijos, especialmente Javier, que es el que luego quiso ser profesional, los otros no tuvieron claro, hasta jugaron incluso más años que él en el Real Madrid, en categorías inferiores, pero luego lo fueron dejando, siguen jugando a baloncesto, ¿eh? Pero el objetivo que hemos tenido siempre con ellos,
es el que he tenido desde el primer día, es que les gustara hacer deporte y que jugaran toda la vida a ese deporte. El baloncesto se puede jugar hasta, bueno, yo sigo jugando prácticamente, tú lo sabes. Entonces, ahora siguen jugando todos, los tres. O sea, uno como profesional hasta este mismo año y los otros dos siguen jugando con sus amigos. Y ese es el objetivo más importante que hemos tenido siempre con ellos. Pablo y Manuel, además de haber jugado al baloncesto, ahora mismo, ¿dónde están? ¿A qué se dedican? Bueno, uno está en Barcelona, trabaja en IBM, es ingeniero. Y el otro, pues está en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Pero han estado los dos, ya llevan bastante tiempo fuera de casa, viviendo en el extranjero, en distintos sitios, varios años. El otro hizo físicas, el que está en Columbia. Wow, nada mal. En otras entrevistas que he hecho, pues hablaba precisamente de esto, ¿no? De cómo el talento tiene que emigrar, desgraciadamente, ¿no? Que no se cuida en este país el talento, sea un buen ingeniero, sea un buen carpintero. Es decir, hay una especie de... Somos como el desecho de Europa en este caso y nos están captando en Estados Unidos, en el resto de Europa, porque está claro que aquí hay unos chavales que son muy buenos profesionales, con muchísimo talento, y tenemos casi la necesidad, bueno, tienen la necesidad de emigrar, ¿no? Tú esto como padre, Yolanda, ¿cómo veis esto? Es decir, entiendo que echaréis de menos a vuestros hijos cuando están fuera, porque como padres, bueno... Pues... Sí, ahora es más fácil porque nos vemos todas las semanas o cada pocos días nos vemos directamente en vídeo, ¿no? Pero sí, esa parte es dura. Lo que pasa es que cuando se van, estás muy orgulloso. Uno de ellos estuvo 2 años estudiando en Japón y le estábamos viendo. Pero solo el que estuviera allí en una buena universidad te hace sentir muy orgulloso y encantado de que no estuviera en casa y estuviera por ahí. Pero siempre en el fondo dices, bueno, se va para seguir formándose en su carrera en un sitio más importante, pero volverá. Pero te das cuenta que luego la mayor parte de las veces tienen muchas más facilidades fuera y es muy difícil que vuelvan otra vez aquí. ¿Cómo? Es decir, aquí puede haber un componente de suerte, pero tanto tú como Yolanda, por vuestras profesiones, habéis estado tiempo fuera de casa. ¿Cómo habéis conseguido que los 3 hijos sean como son? Bueno, es decir, mucha culpa tenéis los padres. Hemos tenido suerte, que hace falta suerte también. Hemos tenido suerte porque teníamos un trabajo en el que mi mujer estaba a lo mejor 10, 12, 14 días fuera de casa todos los meses. Y yo estaba a lo mejor otros días, pero nunca estuvieron solos. O sea, o estaba uno o estaba el otro, siempre. Y yo he tenido la suerte de poder trabajar, porque he trabajado como psicólogo deportivo casi desde que dejé de jugar. Y he trabajado en la asociación de jugadores, como el sindicato de jugadores de baloncesto, en la ABP, pero desde casa, porque en realidad la sede está en Barcelona, entonces yo no tenía unos horarios tan estrictos, quitando alguna vez que tenía que viajar. Entonces podíamos organizarnos de forma de que nunca estuvieran solos, o sea, siempre estábamos alguno de nosotros con ellos, y si no, aunque alguna vez no estuviéramos o pasábamos más tiempo fuera de casa, es más importante la calidad que la cantidad. O sea, cuando estábamos... Pero te tiene que gustar, y es que era lo que más me gustaba. Yo he estado durante, no sé, 17, 18 años llevándoles todos los días al colegio. Todos los días, pero es que era una parte del día de la más divertida de todas. Poder ir en el coche con ellos al colegio y luego recogerlos otra vez y eso... Qué bueno, qué bueno. Pero habéis tenido que hacer mucho esfuerzo vosotros para inculcarles la cultura del esfuerzo a los hijos, o ha surgido de forma natural? Es decir, yo baloncesto, estudio una carrera a otra... Un poco de suerte, yo creo que son así, pero sobre todo los niños, los jóvenes aprenden muchísimo más de lo que ven que de lo que oyen. Entonces da igual que tú les digas que lean, que lean, que lean. Si a ti no te ven leer, es muy difícil que lean. Si a ti te ven leer todos los días, no hace falta decírselo, que lean, lo van a hacer ellos. Okay. Si te ven escuchar música, van a escuchar música. A veces hay que obligar un poco. Yo empecé a estudiar música con 6 años, ya te digo, violín, obligado. La verdad es que no me hacía ninguna gracia tener que ir todos los días y no ir a jugar o no ir a entrenar a algo. Mi primer deporte era la natación. No me gustaba tener que ir a clases. Y sin embargo, luego cuando lo dejé de practicar, es cuando vine a jugar a Madrid. Te lo he comentado a ti alguna vez, pero yo creo que es de lo que más me arrepiento, haber dejado de tocar el violín. Me encantaría haber seguido tocando todos los días, aunque fuera un poquito, y poder tocar ahora. Pero cuando lo dejas tanto tiempo, prácticamente es imposible volver a hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que es lo que ven en casa, lo que ven en casa o personas que sean referentes para ellos. No tienen por qué ser solo los padres, son familiares, son amigos, es el entorno en el que están. Bueno, hubiéramos perdido uno de los mejores tiradores de la historia del baloncesto español, por lo tanto está bien compensar la falta de música con la calidad del baloncesto, ¿no? Volviendo a Javi,
Javi, él tiene uno de los campus de niños y niñas de baloncesto más grandes de España, en La Gomera. Sí. Cuéntanos cómo es esto, un campus de baloncesto para niños, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, la verdad es que lleva ya varios años, cada año ha crecido más, prácticamente todas las plazas, y son cerca de 1000 plazas, ya están ocupadas para el año que viene. Y yo no he seguido tanto cómo ha ido evolucionando, como cada año ha sido más grande. Hemos estado jugando con los veteranos del Madrid hace poco en La Gomera y me hablaban del campus los políticos de allí, de La Gomera, y decían, no, pero es que aquí venían solamente 20 niños de La Gomera, todos los demás eran de las islas de alrededor. Ahora ya tenemos 90 niños, 80, 90 niños de La Gomera, que es un sitio muy pequeño. Para ellos era un éxito tremendo que fueran. Todos los demás son de las islas de alrededor y de la península. También van niños, les sale muy barato los trayectos, sobre todo los que son tienen residencia canaria, y entonces vienen de todas las islas, porque no te imaginas que en una isla pequeña puedes hacer un campus en el que vayan casi 1000 niños en total, ¿no? en 3 turnos. Y yo creo que lo más importante de ese campus es que Javier lo vive con ellos, o sea, es como uno más. Se pega unas palizas cada vez que él va allí, hace todos los juegos con ellos, al aire libre, donde sea, las excursiones las hace, los juegos de agua. Yo creo que se cansa más que entrenando. O sea, esos días que parece, bueno, me voy 5 días a La Gomera, al campus. Cuando vuelve más cansado que si hubiera estado entrenando todos los días. Y eso es muy importante, que los niños vean eso. Ahí, sí. Y en este campus, dice, ¿cuánta importancia tiene el baloncesto? Y cuánta importancia tiene la psicología, que dice, educar a los niños desde la perspectiva de un profesional, que lo miran como un ídolo, el educar esa parte que no sea solamente el deporte. Pues supongo que tendrá importancia y lo hablarán. Yo a ese campus no he ido a otro que tiene en Tenerife, pero es más para jugadores profesionales. Son menos y ya son profesionales y casi profesionales. Pero el baloncesto es lo primero, es por lo que van, pero luego cuando ves las imágenes, que están poniendo continuamente imágenes de esos campus, hay muchas competiciones de baloncesto, pero hacen muchísimas otras cosas, que eso también viene bien. Hay otros campos, sin embargo, que son solo baloncesto, y me parece bien, los que quieren ir a eso. Dicen, yo solo quiero hacer baloncesto a todas las horas. Bueno, pues puedes hacer eso, pero en este saben que son muchas más cosas. O sea, que es muy divertido, que no solamente es el baloncesto. Desde hace años ya trabajas como psicólogo deportivo. ¿Cómo se prepara o cómo se ayuda a un deportista profesional psicológicamente? Es decir, ¿cuál es tu labor exactamente a la hora de charlar con un jugador que está en pleno rendimiento en la ACB, vamos, en el golf o en el fútbol, da igual? Sí, he estado en muchos deportes. Ahora estoy en baloncesto y luego, bueno, a lo mejor no suelto de fútbol, tenis, pero sobre todo jugadores de golf. Ahora estoy solo con los deportes que más me han interesado siempre. Con todos ellos, lo que más me interesa, especialmente con los jóvenes, lo que más me interesa es que el baloncesto o el deporte no sea solamente deporte, que sea una herramienta educativa, porque es que les va a ayudar además a ser mejores deportistas. O sea, es que no es incompatible una cosa con la otra. En algunos casos yo veo deportistas que desde el principio te das cuenta que donde le puedes ayudar de verdad es fuera de las canchas. O sea, es en su vida normal, es a ir ayudándoles a madurar. Yo creo que el deporte es la mejor asignatura que pueden tener los jóvenes, la mejor. O sea, no es que digas, bueno, es que es importante, no, creo que es la mejor, bien entendido. También hay que tener en cuenta que el deporte es muy peligroso, que no es lo que hemos oído siempre, con que hagan deporte ya está todo arreglado. Tú haz deporte y ya te va a evitar salir a la calle, horarios, drogas, no sé qué. No, puede ser muy peligroso, mal entendido. Con la presión que se les pone, con la idea de que lo único que vale es ganar, al precio que sea. O sea, esa idea les puede ser peligrosísima. Hemos visto en el deporte problemas de violencia, problemas de muchos deportistas que cuando dejan de jugar luego su vida es un desastre. Y es por no entender exactamente lo que es el deporte o lo que te puede ayudar el deporte. Bien entendido, creo que es la mejor asignatura. No, hombre, hay otras, teatro arte, sí, música, pintura, cualquier cosa, cualquier afición les puede ayudar. Pero el deporte mucho, y además, siempre que hablan de valores o de cosas que puede dar el deporte, hay algunas que solo te lo puede dar el deporte.
Y una de ellas, por ejemplo, que me parece fundamental, es, aparte del esfuerzo, superar dificultades, porque siempre vas a tener dificultades, siempre vas a tener una lesión, un entrenador que no te gusta, pasar malos momentos. Pero hay otra cosa, y es que estamos acostumbrados en la vida actual a querer una cosa y quererla ya para dentro de media hora. Sale el último teléfono y lo quieres mañana. Hay colas para comprar el primer teléfono. Hay una diferencia, tener un día, tenerlo al día siguiente, ¿no? Todo lo que sale lo quieres al día siguiente. En el deporte es todo lo contrario. Si tú quieres mejorar, tienes que entrenar muy fuerte hoy. Pero si entrenas muy fuerte hoy, probablemente mañana seas un poco peor, porque estás más cansado. Porque lo que estás entrenando hoy te va a servir dentro de 2 meses o dentro de un año, no la semana que viene. Entonces estás aplazando la recompensa. Entonces te están diciendo, tú esfuérzate ahora para tener los resultados más adelante. No lo que nos dicen, esfuérzate ahora y pide las cosas porque tienes derecho a tenerlo ya. No, el deporte es para tenerlo más adelante. Estoy trabajando con vistas al futuro. Cuando estabas en pleno apogeo como deportista, ¿cuál era tu rutina semanal? En cuanto a horas de entrenamiento, en fin, el esfuerzo físico y mental de lo que supone la alta competición. Sí, bueno, si te gusta mucho y disfrutas, el esfuerzo no es tan grande. Y en deportes de equipo te ayudan mucho los compañeros, el equipo, el ambiente el que haya en ese momento. Por cierto, deportes de equipo, para mí son todos, en realidad. Porque incluso en los deportes que parece que son más individuales, como puede ser el atletismo, puede ser el tenis, puede ser el golf, todos tienen un equipo detrás. O sea, no te digo un preparador físico, un entrenador, que es parte del equipo. Un nutricionista ya cuando llegas a cierto nivel. Tus padres, tus amigos, tus hermanos son parte del equipo. Porque todos van a influir en eso y los necesitas. Y tus compañeros. En atletismo no es lo mismo ir a entrenar tú solo que ir a entrenar con unos compañeros que un día que no te apetece vas con ellos, entrenas duro, luego van a ser tus rivales ese fin de semana. Pero en ese momento te están ayudando. Luego todo es un deporte de equipo, necesitamos a los demás. Y entonces, si te gusta, no lo ves como tan duro. Lo duro en el deporte es cuando no puedes jugar, cuando tienes una lesión o cuando tienes un problema de esos, pero si no, no es así. Horarios, pues muchos, le dedicas muchas horas. En baloncesto especialmente entrenan mañana y tarde. En golf entrenan muchísimas horas, es de los deportes que más se entrena. Casi todos los deportes se entrenan muchísimo tiempo. Luego hay otros que son más duros y a lo mejor entrenan menos, pero porque físicamente son más duros. Pero aún así te queda tiempo siempre para hacer otras cosas. Y no es que digas, bueno, el tiempo que me sobra lo aprovecho para hacer otras cosas. No, es que para tu formación personal, para tu desarrollo personal, es necesario que hagas más cosas. Pero además, esas otras cosas te van a ayudar en el deporte porque te van a servir para expandir tu mente, para ser capaz de pensar, ser capaz de razonar. Y una cosa muy importante, cuando ya llegas a ser profesional o casi profesional, a descansar. O sea, tú cuando estás muy cansado por la presión en el deporte, porque te van las cosas mal, porque acabas de perder un partido, porque no has jugado, no has sido convocado, esa tarde de ese domingo lo puedes pasar fatal dándole vueltas a la cabeza. Lo mal que lo he hecho, los errores que he cometido, este entrenador no me entiende, no sé qué, mejor tenía que estar fuera, me pagan poco, lo que sea, le das vueltas a la cabeza, te puedes volver loco con eso. Si tienes que estudiar porque al día siguiente tienes un examen, no te apetece nada estudiar, pero tienes que estudiar. Ahí, que para ti no te apetece hacerlo, pero lo haces, estás descansando del baloncesto, porque estás pensando en otra cosa. O sea, estás haciendo una cosa diferente. Eso es descansar. Descansar no es tumbarte en la cama o dejar la mente en blanco, que es imposible. Es hacer otra cosa. Y si encima es una cosa que te está ayudando, por eso es tan importante estar en el deporte o estudiando o haciendo cualquier tipo de actividad que te ayude a crecer, porque te está ayudando a ver las cosas en perspectiva, a tener otras cosas, otros amigos diferentes. O sea, es un problema cuando todos tus amigos son del deporte. Necesitas tener amigos de los estudios, del colegio, de la universidad, de otros sitios que no tengan que ver con ninguna de esas dos cosas, que sea, no sé, que tu mundo sea mucho más amplio. ¿Cómo se gestiona el fracaso en el deporte y el retiro? Que es un momento también, que lo hablamos en la comida, ¿no? Cuando te dices, me retiro de la competición. Es decir, eso es un cambio bestial en tu vida, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso y cómo ayudas tú a gestionar eso a un deportista profesional? Esa es la parte más difícil del deporte, la retirada. La retirada es un momento muy complicado, independientemente de la edad en la que lo hagas. Hombre, si lo tienes que hacer con 20 y pocos años por una lesión, es más duro todavía.
Pero aunque juegues toda tu vida hasta ya la edad en la que te tienes que retirar, que ya no puedes seguir jugando más, o ya tu cuerpo te está diciendo que no, que es lo que pasa, llega un momento en el que ya no puedes hacerlo más, da igual el dinero que hayas ganado, la fama que hayas tenido, lo importante que hayas sido. Es muy dura esa parte, porque pasas de estar haciendo algo todos los días programado con alguien que te dice a qué horas tienes que ir, viajas y no tienes ni que comprar el billete, te lo van a dar, no te quedas dormido en el aeropuerto porque hay una persona al que está mirando a ver si estamos todos. A partir del día siguiente estás tú solo. Te tienes que comprar el billete, tienes que pasar por todas las colas, oficinas, no tiene nada que ver. Cuando no tienes una lesión, estás enfermo, ya no tienes un médico que viene a tu casa, o sabes dónde tienes que ir, un fisio que te ve cada día y te da mimos y te está ahí, venga, y curándote y tal. Esa parte es difícil y sobre todo la que muchos deportistas piensan que cuando dejan de jugar, dicen, mis últimos 20 años he estado haciendo esto, es lo único que sé hacer. Y no es cierto. O sea, saben hacer muchísimas más cosas de las que ellos piensan. Da igual lo que hayan estudiado o lo que hayan hecho, incluso aunque no hayan hecho nada. El esfuerzo que han tenido que hacer para superar dificultades, eso para cualquier otra empresa que quiera fichar a una persona es más importante que cualquier título. Si necesitas el título no hay nada que hacer, pero si no es así, tú sabes que un deportista ha tenido que pasar por momentos malos, ha tenido que superarlos, ha tenido que esforzarse muchísimo, tener una disciplina, luego es capaz de hacer cualquier cosa, ya lo aprenderá. O sea, tú cógele y enséñale, porque es capaz de hacer cualquier cosa y si de verdad consigues motivarle y le gusta eso, va a trabajar como si estuviera en su deporte. Las horas que hagan falta, dedicándole todo el tiempo, todo su esfuerzo, eso le va a ayudar. Pero es la parte más difícil de la retirada. Y lo del fracaso, un deportista es parte de su formación y es una parte fundamental. Y a veces, especialmente padres, no se dan cuenta de que es necesario, no digo fracasar, es necesario perder, no es lo mismo. Es necesario perder. Si un niño ganara siempre todos los partidos, y a veces parece que tú como padre quieres que gane todos los partidos, estás ahí detrás para que los gane todos, ese niño no llegaría muy lejos. Ese niño, porque el día que de verdad tenga un problema gordo no va a poder superarlo. Necesita ganar, sentirse bien, ver que mejora, es lo más importante, ver que es mejor, aunque pierda los partidos, pero que va mejorando en algo, pero necesita perder también. No vamos a salir a perder, salimos a ganar, pero es que en el deporte es imposible ganar siempre. ¿Y cómo gestiona ese fracaso? Porque va a tener muchísimos, muchísimos. Cualquier jugador de baloncesto, el mejor tirador del mundo, no llega al 50% nunca de sus tiros. O sea, en triples, si una temporada un jugador hace más del 50%, es un tirador extraordinario. Lo normal es que tengas un muy buen tirador sobre el 40%, pero eso hay que ser muy bueno para eso. Luego está fallando más tiros de los que está haciendo. Tiene que saber gestionar eso. Tienes que saber perder en tenis, en golf. Salen a jugar 100 y pico jugadores cada fin de semana. Va a ganar uno. Todos son perdedores, todos, menos uno. Y ese uno va cambiando cada semana, en tenis un poco menos. Pero en golf prácticamente cada semana está cambiando ese ganador. Si los demás no saben gestionar eso, no podrían jugar nunca. En tenis, que sabes que vas a perder siempre y alguna vez ganarás y serás el campeón del torneo, tienes que salir muy fastidiado del partido, he perdido, ver los errores que puedes corregir y al día siguiente tienes que estar como si no pasara nada. Es una de las cosas buenas que tiene en la NBA, por ejemplo, se juega cada 2 días partidos. Tú no puedes quedarte en que, oye, he ganado, estoy muy contento, eso te tiene que durar unas horas, al día siguiente tienes otro partido y no vale de nada lo que has ganado el día antes. Lo bueno que tienes es que cuando pierdes pasa lo mismo. Has perdido y te tienes que olvidar de ese partido. Tienes que ir hacia adelante, mejorar los errores y al día siguiente tienes otro partido para solucionar eso. Entonces hay que gestionar un portero de fútbol, por ejemplo, que comete un error al principio. Si no sabe gestionar ese error, cuando va a estar toda la grada metiéndose con él, no podría ser portero. Los porteros mentalmente son diferentes a los demás, son mucho más fuertes, porque tienen que saber vivir con eso. Un delantero puede fallar 4 veces seguidas delante del portero solo, y la gente se puede meter con él, que si el siguiente balón lo mete, es la estrella del partido. Si han ganado. Y has fallado 4. Si un portero se pega 3 cantadas, que son así un poquito gordas, da igual lo que pare después. Le van a poner verde. Tienen que saber vivir desde pequeños con eso. Tienes que saber perder y salir adelante. ¿Qué le dices a un chaval o una chica de 16, 17 años que ha tomado la decisión de dedicarse al deporte de forma profesional? Pues voy a enfocar los próximos 4 o 5 años a esto al 100%. ¿Qué le aconsejas?
Bueno, si es su sueño, tiene que intentarlo, Pero lo primero que le aconsejaría es que el deporte tiene que ser lo más importante, pero como he dicho antes, pero no lo único. O sea, que no sea lo único que hace, porque va a depender solamente de eso. Y si le va mal, que la mayor parte de las veces va mal, porque de los millones de niños que están en todo el mundo cada día entrenando para llegar a ser profesionales, van a llegar muy pocos, muy pocos. Entonces, ¿qué pasaría con los demás? O sea, con todos esos que no llegan. Tienen que tener otras cosas. Y entonces de esa manera puedes esforzarse, que además no te va a quitar tiempo, te puedes esforzar al máximo. Si tú te esfuerzas al máximo, no sabemos cuál va a ser tu nivel. Incluso aunque seas ahora mismo el mejor de Europa o del mundo con 12, 14 años, eso no te dice ni siquiera si vas a llegar a ser profesional. Hay muchos que han sido los mejores de Europa con 12 años y no han llegado luego a ningún sitio. Y muchos otros que han tardado muchísimo tiempo en salir adelante. Entonces, lo que sí necesitan es que haya otras cosas detrás y que se esfuercen al máximo. Si tú te esfuerzas al máximo y llegas a dar prácticamente el 100% de donde puedes llegar, nunca vas a sentirte mal. Y ese 100% en unos casos será jugar en ACB o en la NBA y en otros a lo mejor llegas a jugar en la tercera división, pero has hecho todo lo que has podido. Porque físicamente o técnicamente no puedes llegar más lejos, pero has hecho todo. Esa persona va a poder hacer cualquier otra cosa en la vida y además nunca se va a sentir mal. Yo recuerdo un comentario tuyo de hace muchos años que te pregunté, mi hijo tendría 6 años, lleva jugando baloncesto desde con pañales prácticamente y sigue, le gusta mucho, y te dije, oye José, ¿qué se necesita para llegar a ser un profesional del deporte, ¿no? Me dijiste, para ser un Cristiano Ronaldo, un Nadal, etcétera, necesitas actitud, talento y forma física. Y me dijiste, pero para vivir del deporte, con 2 de esas cualidades se puede llegar. Lo que no puede faltar nunca es la actitud. Se me quedó grabado el mensaje, ¿no? Quizás, a colación de lo que estás diciendo, ¿no? Del esfuerzo, dedicación, es un proceso. Es que además todos hemos conocido, cuando ya llevas muchos años metido en el deporte, y yo, que he estado dentro del deporte y fuera del deporte, pero en ese entorno, hemos visto tantos niños o tantos jugadores que son con un gran talento físico y técnico, las dos cosas, que no han llegado. A lo mejor ha faltado actitud, casi siempre es así. Si tienes uno de esos dos o un gran talento físico, eres muy alto y además eres muy rápido, saltas muchísimo y tienes actitud, puedes llegar a ser muy, muy bueno. Si tienes las tres cosas, entonces vas a ser una estrella. Una estrella. Si solo tienes técnico, no tienes físico, pero tienes actitud, puedes llegar a ser muy buen jugador. No vas a ser una estrella de los mejores, pero vas a ser muy bueno. Te va a faltar el talento físico. ¿Qué pasa? En la NBA hemos tenido jugadores con unos 50 y tantos de altura, con unos 60 y tantos. No tienen ningún talento físico. Tienen un talento físico que pueden ser muy rápidos, porque es lo que tienen que trabajar, tirar desde lejos, defender muy bien, pero nunca van a poder jugar en igualdad de condiciones con un jugador de 2 metros que también tiene ese talento físico. Pero tienen que tener la actitud y eso, y puede llegar a ser muy bueno. Ahora, para llegar a ser Jordan o Kobe Bryant, necesitas tener las tres cosas. La actitud, no es animarte. Actitud al final también es tener paciencia, es superar dificultades. Es que te vayan las cosas mal y sigas y sigas y sigas. Eso es tener actitud también, no rendirte a la primera. Y luego ya está el talento físico y técnico, que lo puedes tener, pero que hay que trabajarlo. Es que no naces así. Técnicamente tienes que trabajar cada día y físicamente también tienes que trabajar. Claro, yo creo que esto es aplicable, evidentemente, a cualquier profesión. Quiero decir, uno puede tardar 3, 4 años más en ser abogado, ingeniero, médico, lo que sea, pero llegas a serlo si te dedicas ese esfuerzo. En psicología deportiva está claro. En psicología deportiva en realidad se debería llamar psicología del rendimiento. O sea, no es solo para el deporte. O sea, funciona exactamente igual. Hay una psicología para intérpretes artísticos en la UNED, donde tenemos un máster de psicología allí, pero es para intérpretes artísticos. Para toreros, yo he estado con un torero y hay psicólogos que trabajan con toreros, con empresarios, porque al final es una psicología del rendimiento, de dar lo máximo de ti. Es lo mismo, o sea, y el trabajo es exactamente igual. Y muchas de las cosas que vienen, todo viene de la psicología, pero luego para trabajar en estos otros ámbitos vienen de la psicología deportiva, porque el trabajo es el mismo. Hay una cosa que comentábamos también en la comida, ¿no? En el proyecto que estamos trabajando nosotros en Corralas por el Mundo, que queremos poner especial atención en los niños, ¿no? En Latinoamérica, pues hay muchos niños que se han convertido en estrellas del deporte. Por ejemplo, Luis Suárez, ¿no? Luis Suárez es uruguayo y según me contaron en Uruguay, pues él vivía en un asentamiento, ¿no? La pobreza, la falta de recursos te hace de alguna manera, es un impulso mucho más
fuerte para un niño que viene desde ahí que para un niño que viva en España, en Europa, a la hora de llegar a ser un deportista? Sí, es una motivación muy, muy, muy grande. En muchos casos porque se dan cuenta ellos y la familia, pero ellos también, que es la única manera que tienen de salir de ahí. Y entonces ven ejemplos, porque están viendo otros modelos de otros jugadores que les ha pasado lo mismo, que pasan de estar en una favela a 2 años más tarde estar en un equipo grande de Europa ganando muchísimo dinero. Entonces, eso ayuda. O sea, ese hambre de salir de esa situación ayuda como ha ayudado a muchos deportistas de los países del este, especialmente de hace más tiempo. Era la única manera que tenían de salir de allí. La única manera que tenían de ayudar a su familia de una manera ganando muchísimo menos de lo que podían ganar aquí, pero era mucho más que lo que tenían la mayoría del resto de ciudadanos de esos países. Eso ayudaba muchísimo. Y cuando se ha perdido eso, han salido menos jugadores, a lo mejor. Lo que pasa es que a veces estos jugadores, el problema no lo tienen en llegar a ser grandes deportistas, porque tienen una motivación muy, muy grande, aparte de que les tiene que gustar muchísimo. Es después de eso, el saber manejar esa situación, de no tener casi para comer, a tener muchísimo dinero pocos años más tarde, si no tienes una cierta formación que te han dado en el colegio también, pero especialmente la familia, luego a lo mejor no te va tan bien en la vida. O sea, puedes llegar a ser muy buen deportista y hay muchos ejemplos de grandes deportistas que no son ningún ejemplo personal. Y puede ser por eso también. Por eso aquí tengo esta pregunta que viene a colación de lo que acabas de comentar. ¿Tú qué consejos le das a un deportista con el que estás trabajando que ya tiene la vida económicamente resuelta? Es decir, eso ya no es un problema. ¿Cómo le asesoras? ¿Qué consejos le das? Siempre tiene que tener objetivos y especialmente retos. O sea, cuando eres fuerte mentalmente no se dice metas, o lo ves como un reto. A ver si consigo hacer esto, en lugar de decir, a ver, tengo que llegar a ser no, a ver si consigo. Cuando ves las dificultades, eso es lo que hace ser fuerte mentalmente, ver las dificultades como retos. A ver si esto lo puedo superar. Entonces hay que buscarle un objetivo. Siempre, pero en cualquier cosa de la vida tienes que tener un objetivo. O sea, nunca puedes ir por la vida sin objetivos. Tienes que tener uno. A largo plazo, yo quiero ser jugador de la NBA, por ejemplo, la cosa me parece imposible, pero es un objetivo que tengo a largo plazo y que me va dando cierta energía, cierta motivación para ir trabajando. Pero luego tienes que tener otros objetivos mucho más cercanos. O sea, de intermedios a poco tiempo, incluso objetivos de día a día, de lo que tengo que hacer cada día. Eso es muy importante. Y sobre todo, los que son objetivos más cercanos tienen que ser objetivos que dependan al 100% de ti, no de resultados, sino de lo que tú tienes que hacer. Y entonces cuando vas consiguiendo esos objetivos, te vas animando cada vez más. Pero es cuestión de retos. Cuando se retiró Michael Jordan, él dijo por qué se retiraba, porque no tenía ningún reto más, ya no tenía nada que ganar. Se dedicó, es cuando fue a hacer béisbol. Era un reto muy grande. Ser profesional en béisbol, después de haber sido el mejor jugador del mundo en baloncesto, ser profesional. Lo intentó, no sé, fue 1 año, 2 años. Jugó algunos partidos en la primera liga, luego estuvo en la segunda liga y luego lo dejó y volvió al baloncesto. Pero ahí dijo, ahí tengo otro reto. Y era coger un equipo que nunca había ganado nada y meterle en playoff. Entonces ahí ya tenía otro reto. Mientras no tengas un reto o tengas un objetivo, no puedes hacer nada. Si Schumacher era campeón del mundo, a veces le dices, bueno, Nadal, pero si has ganado tantos años, ¿qué más da uno más que uno menos? Bueno, eso ya es cosa de la mentalidad de cada uno. Ya no lo hace por dinero. Lo hace porque me gusta esto, quiero ganar una vez más, pero tiene ese objetivo ahí. El día que ya pierdas objetivo, que ya simplemente lo hace porque es divertido jugar, puedes hacerlo muy bien, pero tienes un tope. Ya no te vas a esforzar. Ya el día que te lesionas, a lo mejor no eres capaz de jugar con tanto dolor o no eres capaz de superar dificultades que en el otro caso sí lo harías. Bueno, había un par de preguntas, pero ya has hecho comentarios anteriormente, ¿no? De cómo... Bueno, en este caso, tú juegas con ventaja en este partido, ¿no? Al ser psicólogo profesional, cuando has estado jugando, tienes unas herramientas para poder sufrir menos presión durante un partido o durante una situación personal complicada, ¿no? Entiendo que eso te ha podido servir a ti personalmente. No. ¿No? Mi carrera no me ayudó nunca nada. Hostia. Me hubiera encantado tener un psicólogo, de verdad. Hostia. Creo que me hubiera ayudado mucho, especialmente para un tirador. Porque tú cuando eres un jugador de equipo, o eres un jugador
reboteador, defensor y tal, dependes mucho más de ti, del 100%. Ajá. O sea, tú vas con más energía, defiendes, dependes más de ti. Pero cuando eres un tirador, vas mucho por rachas. Y entonces todos los tiradores del mundo pasan malas rachas. Hay momentos en los que es que no metes una y no sabes por qué. No puedes demostrarlo. No se te tiene que notar en la cara, ni siquiera en el campo. Tú fallas 4 tiros, el quinto te lo tienes que tirar igual. Porque en el momento que vean que tienes miedo, ahí sí que ya estás hundido en ese partido. Te van a dejar tirar y cada vez vas a tener más presión. Y me hubiera ayudado tener un psicólogo deportivo. Yo había hecho ya psicología, pero no es lo mismo psicología y psicología deportiva. Ahí me ayudó pues el tener otras cosas detrás, familia, amigos, luego ya cuando, por supuesto, la familia, cuando la tienes, mi novia, mi mujer, todo eso te ayuda muchísimo. Pero no trabajé nunca con un psicólogo y yo creo que me hubiera venido muy bien. Pero es que yo hice psicología deportiva en realidad cuando ya dejé de jugar, que fue bastantes años más tarde de acabar la carrera, es cuando hice un máster de psicología deportiva y ahí empecé a trabajar como psicólogo. Pero hasta ese momento no, es más, es que casi la psicología deportiva no se entendía como se entiende ahora de una manera práctica. Era un poco más teórico todo. Ahora es práctico, ahora vas allí al campo, estás con ellos, pues asesorarles o ver cosas, cómo pueden funcionar mejor durante el partido o en los entrenamientos. Y también trabajar con ellos fuera de su vida personal, que también está influyendo. Antes me preguntaste cuál era el trabajo de un psicólogo. Mira, en primer lugar, que le sirva el deporte para su vida personal. A mí eso me parece muy importante y tenemos esa responsabilidad. No solo es que sea muy bueno en el deporte, tienes que ayudarle en algo más que eso. Y luego intentar que haya el menor número de sorpresas posibles. Que lo tengas todo un poco controlado. Es imposible tenerlo todo controlado en el deporte. O sea, aunque tú estés más en forma que nunca, nadie te puede garantizar que vas a meter 20 puntos. Entonces, siempre va a haber alguna sorpresa, pero que muchas sorpresas o muchas de las cosas que te van a pasar, tú dices, bueno, esto ya lo había pensado antes con tranquilidad y ya había pensado cómo voy a reaccionar. Es una de las preguntas que siempre, cuando preparan los partidos los deportistas, trabajamos con ellos. ¿Qué va a pasar? ¿O qué tienes que hacer si te pasa esto? Una dificultad. Siempre decimos, ¿qué dificultades te pueden surgir en este partido? Puede pasarme esto y que alguien en la grada me diga esto, o que de repente aparezca a verme alguien, cualquier cosa, que me duela algo, cualquier dificultad. ¿Qué vas a hacer cuando pase eso? Y entonces lo piensas con tranquilidad el día antes o 2 días antes, con las pulsaciones tranquilas. No tienes que tomar la decisión con 180 pulsaciones en ese momento, porque probablemente esa decisión la tomes mal. Ya la tienes tomada antes. Y además muchas veces si lo has pensado y lo has razonado, va a salir automáticamente. O sea que al final es intentar que haya pocas sorpresas. Siempre habrá alguna, es lo divertido del deporte, claro. Si no hubiera sorpresas en el deporte, fíjate. Bueno, y por última pregunta, ¿cuál es tu próximo reto? Pues la verdad es que no lo sé ahora mismo. Ya ves, pero no sé, yo... ¿Los nietos están ahí? Sí, no quería decir eso, pero sí, también. Es que, a ver, tienen que ayudarle los padres en su educación. Pero como reto, la educación de los hijos me parece el reto más emocionante de todos. Más difícil también, porque nadie te enseña a ser padre. Ser abuelo es un poco más fácil, porque estás solo ayudando a tapar agujeros, a lo mejor. Pero son los padres los que tienen que hacerlo. Pero bueno, los padres también han vivido con nosotros y estás con los nietos solo en la parte más bonita de su vida. O sea, les vas a buscar, juegas con ellos, pero no tienes que estar las 24 horas del día preocupado y que tose a ver qué le ha pasado y tal. No, ahora no, eso es para los padres. Y entonces ese trabajo es estupendo, poder trabajar, divertirse con los nietos. Y aparte de eso, bueno, yo sigo haciendo deporte igual, cada vez un poquito menos, pero porque no puedo, no porque no quiera, sino porque cada vez hago un deporte diferente. Ahora, bueno, por supuesto, jugando, casi ya no juego, voy a entrenar, pero procuro no jugar partidos porque es un riesgo muy alto de lesión y lo que no quiero es estar parado para poder hacer otras cosas. Entonces eso no me valdría la pena. Pero a lo mejor en lugar de ir a entrenar 3x3 o 5x5, que hay mucha leña algunas veces en los entrenamientos nuestros, me voy yo solo a tirar. Pero eso lo sigo haciendo, me encanta ir a tirar yo solo. Pero eso lo voy a seguir haciendo, bueno, en silla de ruedas no creo, porque es más difícil. Pero vez lo he probado. Tiras de espalda de medio campo. Sí, eso es, todos los entrenamientos acabo así.
tirando, Y metiendo un tiro desde medio campo de espaldas. Si no, no me voy. Hostia. A veces lo hago a la primera, normalmente de 5 veces meto una y otras veces tengo que tirar 10 tiros para hacerlo, pero vamos. Pero tengo que meter una. Quien tuvo, retuvo. Yo creo que me dijiste un día que habías metido 53 personales seguidas. No, más, hombre. ¿Más? Eso lo hacen muchos. Fíjate, lo pueden meter muchos. Hostia puta, 50, o sea, 20 ya son muchas. ¿Cuántas fueron entonces? Pues no sé cuándo fue. Hace poco metí 80 seguidos o así, pero vamos. Hay gente que mete, sí. Bueno, ahora mismo, si voy un poco, por lo menos todas las semanas a tirar, puedo tirar tiros libres igual o mejor que antes. Lo que no puedo hacerlo es el movimiento. Porque ya estás más cansado, porque las piernas no son las mismas, entonces ya el movimiento no puedo tirar igual. Me cuesta tirar de 3, cuando antes podía tirar desde muy, muy lejos. Pero los tiros libres, que tienes tiempo para tirar, pues tirar igual que cuando estás en activo. Wow. Bueno, pues hasta aquí esta charla, entrevista. Ha sido un placer, José. Y para mí, muy agradable. Y hasta la próxima. Gracias.